fantasma y no del narco, del crimen organizado en los procesos electorales. Escuchábamos al magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, decir que si no paramos esto actualmente, para el 2030 tendremos a un narco presidente o presidenta. Le cuestionaron al consejero del INE, Arturo Castillo, también sobre esta situación en este proceso electoral de este 2024, y mencionaba no como tal una narcoelección, pero sí la intromisión, es decir, ya vemos a los representantes del Instituto Nacional Electoral hablarlo abiertamente, debatirlo, sosteniendo reuniones con los gabinetes de seguridad de varios estados, del gobierno federal, para abordar este tema. Y si hay zonas de peligro en nuestro país. Pero ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los expertos en temas de seguridad? Yo le agradezco mucho, de verdad, a Armando Vargas. Él es experto en temas de seguridad pública y conflictividad de social en Integralia. Armando, ¿cómo estás? Hola Michelle, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Alguno de ellos, alguna de estas versiones se acerca a la realidad? Armando, ¿cómo ves tú? Pues lo primero que habría que decir es que la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales para nada es un fenómeno nuevo en nuestra democracia, pero sin lugar a dudas, en este sexenio, los incidentes, por ejemplo, de violencia política han incrementado de manera descomunal. Entonces, es una buena noticia, aunque preocupante, que las autoridades electorales pongan sobre la mesa de discusión esta situación. Me parece que ese es un punto fundamental para comprender la problemática y comenzar a enfrentar esta situación, que sin duda tiene múltiples aristas y es Sí, bastante complicada. así es. Armando, para que la gente entienda, que nos está escuchando en este momento, ¿qué tipo, de qué formas puede el crimen organizado o el narcotráfico intervenir en un proceso electoral? Sí, lo primero que creo que habría que decir, Michelle, es que los grupos criminales necesitan cooptar a los gobiernos locales Mm, para fortalecer su autoridad, digamos que para ampliar sus redes de corrupción, sus redes de impunidad. De esa manera pueden operar libremente, neutralizar a sus rivales y diversificar sus actividades. Esa captura puede ocurrir prácticamente en cualquier momento, pero las elecciones ofrecen la oportunidad, digamos, de instaurar la autoridad criminal desde el principio de las administraciones. ¿Cómo intervienen? Nosotros en Integralia hemos identificado 5 mecanismos. La violencia política, es decir, las agresiones en contra de candidatos, el financiamiento de campañas, la imposición de alcaldes o de candidatos directamente dentro de los mecanismos de selección de los partidos políticos, la movilización o inhibición del voto y también la destrucción del proceso electoral. ¿Está haciendo lo suficiente el gobierno de México para evitar esta intromisión, al menos este 2024? Nosotros nos parece que no está haciendo lo suficiente. El protocolo de seguridad que se acaba de anunciar en estos días es necesario, pero no suficiente. Es muy importante proteger a los candidatos, pero dado que la violencia política no es el único mecanismo, tendrá un poco impacto sobre la intervención del crimen en las elecciones. Nos parece que hay un entendimiento bastante limitado sobre la problemática. No solo es la violencia política, es la intervención del Sí. crimen. Y la intervención del crimen es parte de un proceso más amplio que es la degradación del Estado y el fortalecimiento de la autoridad criminal a nivel territorial. Armando, ¿trabajan en estos momentos tanto el INE como el Tribunal Electoral, como los gobiernos de los estados y el federal, en delinear cuáles son o qué zonas son las más peligrosas, sobre todo por la instalación de casillas y lo que ya platicabas, todos estos factores? Desde tu óptica como especialista en seguridad pública, ¿cuáles son esas zonas que son verdaderamente riesgosas para este proceso electoral? Para nosotros las zonas que son más peligrosas son aquellas que cuentan con las siguientes características. Son municipios o territorios altamente competitivos a nivel electoral, son territorios en donde hay condiciones apropiadas para la proliferación de mercados ilícitos, por ejemplo, municipios con puertos o que están en zonas montañosas, son municipios en donde actualmente hay disputas abiertas entre grupos criminales y son territorios con un Estado de Derecho débil. En Integralia, a nosotros nos preocupa que la visión de las autoridades está siendo bastante parcial y que estas zonas de máximo riesgo solamente se van a definir con base en la incidencia delictiva. Ese es un indicador muy engañoso.
es posible que las zonas en donde se registran pocos delitos estén totalmente controladas por el crimen organizado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando algún candidato solicite protección en un municipio en apariencia seguro? Entonces, parece que tiene bastantes deficiencias el diagnóstico que al menos al momento se nos ha comunicado. Entonces, con estas características que nos acabas de dar, Armando, yo puedo pensar de forma natural, por ejemplo, que un lugar como Colima, un lugar como Veracruz, debería estar obviamente en la atención especial de las autoridades. Además de con los estados con estas características que ya mencionabas, los que ya presentan altos índices, por ejemplo, de homicidios o delitos, como Guanajuato, Jalisco, entre otros, también deberían ser o tener un trato especial en este proceso electoral. Totalmente de acuerdo, Michelle. En Integralia estamos desarrollando un mapa de riesgo de intervención del crimen organizado y efectivamente entidades como Jalisco, Veracruz, Ujú, Michoacán, ujú. Guerrero, el Estado de México aparecen con un nivel muy alto de riesgo de intervención del crimen organizado a nivel general y al interior de estos municipios también de manera microrregional. Por ejemplo, ya han salido a decirnos autoridades, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, que no postularán a candidatos en la zona de la Tierra Caliente, ¿no? Ese es un indicador de esta problemática. Entonces, esos son algunos de los estados más peligrosos. No Ujú. obstante, en todo el territorio nacional hay cierta probabilidad de que intervenga el crimen en las elecciones. Armando, hablemos ahora específicamente del voto. ¿En algún punto el crimen organizado paga efectivo a los ciudadanos para que acudan a votar? ¿Se ha registrado también este tipo de situaciones en las elecciones? Sí, entraría dentro de este mecanismo que es la movilización o inhibición del voto a favor o en contra de ciertos candidatos. Esto se puede hacer de varias formas. Una es a través, digamos, de la compra del voto, pero también hay otros mecanismos como la amenaza directa, ¿no? A través del miedo, el crimen organizado moviliza a sus bases sociales para que voten a favor o en contra de un candidato. Habrá que poner mucha atención durante la jornada electoral y después de tener los resultados en estos territorios en donde, por ejemplo, veamos a candidatos que ganan con el 100% o casi con el 100% de los votos. Ese es un indicador muy sospechoso que nos hace pensar que el crimen organizado está detrás de esto. Y Ujú. me parece, Michelle, que vamos a ver mucho esto en Chiapas y en Guerrero, en donde el crimen organizado ha mostrado que tiene amplias bases sociales o ciudadanos a su disposición. O cuando vemos por otro lado que el trabajo que hace el Ejército, la Guardia Nacional o cualquier estrategia de seguridad no funciona, como bien especificabas en estos dos estados y en algunos también lugares de Tierra Caliente. Armando, voy a insistir y regresar al tema de las reuniones que sostuvieron desde hace meses gobernadores justamente en el Instituto Nacional Electoral para comenzar a marcar estas zonas de peligro. ¿Qué se deberá desplegar? ¿Qué deberá hacer el gobierno federal? Activar la Guardia Nacional, el ejército o suspender definitivamente la actividad electoral en algunos municipios. Nos parece en Integralia que suspender la actividad electoral puede ser bastante contraproducente. Si bien los Uh-huh. ciudadanos y las instituciones tenemos poco frente al crimen organizado que hacer, digamos, de manera inmediata y cotidiana, una vía para comenzar un cambio es, digamos, apelar y recurrir a la democracia y tratar de impulsar en la medida de las posibilidades a candidatos que tengan agendas a favor de la construcción de la seguridad ciudadana. Por otra parte, sí es fundamental que los tres niveles de gobierno se coordinen de manera eficiente para proteger a los candidatos, sí las Fuerzas Armadas, sí los policías estatales y en donde existan condiciones, los cuerpos municipales. Habrá que cuidar y poner atención a candidatos, no solamente que estén en estas zonas de riesgo, sino también aquellos que tengan, por ejemplo, agendas que atenten en contra de los intereses de los grupos criminales. Sí. También será importante cuidar a candidatos oficialistas y de la oposición en ese sentido. Sin lugar a dudas, es muy importante cuidarlos, protegerlos, digamos, quitarlos de la mira del crimen organizado, pero insisto, esa es una medida necesaria, pero no suficiente para contener la problemática, dado que el crimen organizado no solamente interviene en el control de las Sí. actividades durante procesos electorales. Pues sí, yo te agradezco mucho de verdad, Armando Vargas, esta comunicación. Te quiero hacer esta última pregunta
Y retomando lo que dijo el magistrado Felipe de la Mata, ¿tú crees que de no parar esta situación tendremos un narcopresidente o presidenta en el 2030? Suena muy alarmante, pero no es del todo descabellado. La violencia está escalando, digamos, de autoridad. El año pasado ya vimos cómo el círculo cercano de la gobernadora Evelyn Salgado en Guerrero sufrió atentados, ataques, y en un escenario en donde no se reviertan este tipo de situaciones, es posible que el máximo mandatario se convierta o digamos la presidencia, en un objetivo del crimen organizado. Armando Vargas, gracias por esta comunicación. Estamos en contacto, si nos permites. Claro que sí, Michelle, con mucho gusto. Buena tarde a todo tu auditorio. Con mucho gusto, Armando Vargas, experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia. Ya escuchó usted, no debería ser una opción eliminar estas posiciones de casilla donde la gente va a votar. Lo que se debe hacer es garantizar la seguridad, y el trabajo queda entonces en manos, obviamente, el trabajo, sí, del INE, del Tribunal Electoral, pero sin duda del gobierno federal y su estrategia de seguridad en este proceso electoral.